Saludos mis estimados estudiantes, les habla su profesor de informática Armando Perdomo. En esta segunda videoclase seguiremos trabajando el tema de electrónica. Estaremos estudiando lo que es la corriente convencional y lo que es el flujo de electrones. ¿Okay? Aparte de esto, haremos nuestra primera simulación de un circuito electrónico analógico utilizando la aplicación Cocodrilo Clip. Para esto, comencemos entonces con nuestro contenido. Tenemos entonces la corriente convencional. La corriente convencional fue desarrollada por Benjamin Franklin, quien descubrió que existían partículas que se movían y que proporcionaban una pequeña descarga eléctrica cuando las personas tocaban algún material. Bien, Benjamin, en resumen, dentro de su teoría explica que hay unas partículas o hay una carga eléctrica positiva que es atraído por el campo magnético negativo. ¿Okay? Esta teoría fue utilizada por muchos años y por eso se le llama teoría convencional. Se llegó a un convenio de que así era como funcionaba o cómo se movía la electricidad, y fue aplicado en muchas baterías, muchos componentes electrónicos, muchos diagramas, muchos libros. Pero en la actualidad se descubrió una segunda teoría, que es la teoría de flujo de electrones. La teoría de flujo de electrones fue desarrollada por Joseph Thomson, quien descubrió ya con un equipo más sofisticado. Benjamin Franklin pues descubrió su teoría pues con herramientas un poco rudimentarias. En cambio, Joseph Thomson, con equipos más sofisticados, pudo descubrir que no eran las cargas positivas las que se movían hacia las negativas, sino que habían unas partículas negativas llamadas electrones que se movían del lado negativo hacia el positivo. ¿Okay? Como lo estudiamos en el video anterior, es decir, son los electrones que se mueven hacia el campo magnético de los protones. Bien, ¿por qué es importante conocer estas dos teorías? Porque se presta a mucha confusión, ya que en la actualidad todavía se sigue utilizando la teoría de corriente convencional de Benjamin Franklin, aunque se ha descubierto ya que no es así, que se mueven al lado contrario y que son los electrones lo que se están desplazando en el circuito eléctrico. Sin embargo, se llegó a un convenio, por eso se le dice corriente convencional. Se dio un convenio de que se podía seguir utilizando en los libros, en las teorías, incluso en el programa que vamos a utilizar, Cocodrilo Clip, se utiliza la corriente convencional. ¿Okay? Es decir, toda persona que ya tenga conocimientos, que esté en el área de electrónica, que esté estudiando electrónica o electricidad, sabe que aunque le aparezca un circuito, una simulación o una aplicación que diga que los electrones o que la corriente se está moviendo del positivo al negativo, pues que en la realidad es el lado contrario. ¿Sí? Y eso se debe tener claro porque se presta mucha confusión. Ya todo persona, todo ingeniero eléctrico, todo especialista en el área de electrónica o todo estudiante, como en este caso que ustedes están aprendiendo esto, deben saber pues que existen estas dos teorías y que aunque veamos un circuito trabajando del positivo al negativo, pues debemos tener claro siempre que cuando se va a llevar a la realidad pues es del negativo al positivo. ¿Okay? Bien, para esto entonces ahora vamos a trabajar con el programa Cocodrilo Clip. Esta es una aplicación que se encuentra gratuita en internet, es un software libre, pero es bastante útil para ir aprendiendo, ir conociendo cómo funcionan los circuitos electrónicos. ¿Okay? Su descarga es libre, usaremos la versión 3.5. Lo descargan de internet, lo instalan, se instala para Windows. En cualquier versión de Windows le dan doble clic y vamos a utilizar en este caso
él tiene dos presentaciones. A veces nos muestra este pequeño mensaje de error, pero no es un error, digamos, real, ¿no? Se puede trabajar. Le damos en aceptar y aquí nos aparecen dos opciones: trabajarlo mediante símbolo y trabajarlo mediante imágenes, ¿no? Pictures en inglés. Bien, le vamos a dar imágenes. Y siempre es recomendado la primera vez que se usa esta aplicación utilizarla en este modo, tipo imágenes, para que podamos visualizar con mayor facilidad cómo funciona un circuito. La única, digamos, desventaja que hay de utilizarlo así, a pesar de que se visualiza con facilidad, se entiende más fácil, pues no se están trabajando con valores reales, ¿ok? Es decir, yo puedo colocarle a un diodo una batería de 9 voltios y no se va a quemar aquí. Sin embargo, en la realidad, si hacemos eso, pues sí se quemaría. Entonces el modo símbolo sí nos realiza ese efecto, esa advertencia de que puede quemarse algún componente si se utilizan los valores inadecuados. Bien, para esta primera video clase con esta aplicación vamos a utilizarlo modo imágenes. Vamos a colocar una pequeña bombilla, un pequeño bombillo o lámpara, una batería. Esta batería es de 9 voltios, ¿sí? Si yo coloco el mouse, me dice ahí qué amperaje tiene. Y vamos a colocarle un interruptor, en este caso el interruptor que tiene dos conectores, dos paticas. Bien, le damos clic al conector, lo vamos a colocar del lado derecho. Para poder hacer la conexión debemos colocar o darle clic en el borde superior del conector de la batería. Movemos cuando nos aparece este símbolo como un rollo de alambre. Vamos moviendo, va apareciendo una línea. Si quiero cambiar de dirección le doy un clic y después subo y conecto mi primera alambre al conector. Bien, ahora aquí vamos a alejarlo un poco para poder ver. Hacemos la misma operación, nos colocamos en el borde. Cuando nos aparezca el símbolo de rollito de alambre, vamos desplazando el mouse sin darle clic. Solamente cuando vayamos a cambiar de dirección le damos clic y cuando vayamos a conectar. En este caso lo conecto. Me voy ahora al lado positivo de la batería, le doy un clic. Cuando me aparezca el rollito lo muevo hacia arriba y lo conecto del otro lado de la conexión del zócalo que tenemos aquí. Bien, al hacerlo todo correctamente presionamos y aquí podemos ver que fluye correctamente pues nuestros electrones, ¿sí? Pero hay una cosa que quería mostrarles. Cuando yo presiono para que pase la corriente, el circuito cocodrilo trabaja con la corriente convencional, no con el flujo de electrones. Fíjese que él tiene una flechita y me está indicando que es del lado positivo hacia el negativo que se están moviendo los electrones. Ok, la flechita me está indicando esto, ¿sí? Aquí me lo indica nuevamente del lado positivo al negativo. Pero como ustedes ya saben, cuando llevemos esto a la realidad, pues va a pasar es lo contrario. Sin embargo, si yo coloco un circuito así como me lo está indicando de esta manera, pues va a funcionar. Lo importante es tener en cuenta que siempre el positivo debe estar con el positivo y el negativo con el negativo para que fluyan los electrones. Rápidamente vamos a hacer otro circuito. Esta vez vamos a utilizar un diodo LED o un LED, diodo emisor de luz, y vamos a colocarle una batería de 9 voltios. En la realidad, cuando estemos haciendo las prácticas reales, no se le puede colocar a un diodo rojo una batería de 9 voltios, ¿ok? Pero aquí no me da más opciones. La otra opción sería colocar en serie dos baterías, pero bueno, vamos a hacerlo aquí directo para visualizarlo más rápido, ¿sí? Hacemos la misma operación, conectamos aquí. Esta vez, en vez de el interruptor de dos conectores, vamos a utilizar el pulsador que tiene dos conectores. Presionamos y lo colocamos del lado derecho. Podemos colocarlo del lado izquierdo también.
y hacemos la misma operación. Nos colocamos en el borde, damos clic, conectamos, damos clic en el borde hasta que nos aparezca el símbolo del rollito de alambre que podemos mover, damos clic para conectarlo y bueno, fíjense que aquí ya prende nuestro circuito y como les dije, aquí está en el modo convencional, ¿ok? Es decir, que se toma como que la corriente está fluyendo desde el positivo al negativo, pero como ya lo explicamos, en la realidad fluye del negativo al positivo y eso debemos tomarlo en cuenta cada vez que vayamos a tomar un circuito. Debemos adaptar nuestra mente a saber que aunque aquí aparezca de esa manera o en los libros, pues es del lado contrario que fluyen los electrones. Bien, hasta aquí esta primera clase. Para la próxima, para la tercera videoclase, vamos a trabajar con el programa Cocodrilo Clip, pero ahora vamos a trabajar en modo símbolo para primeramente conocer los símbolos de cada uno de los componentes electrónicos, los símbolos reales, y para trabajar con los valores, ya que este circuito que tenemos aquí no se debe realizar en la realidad porque se quemaría este LED, este diodo LED se quemaría, ¿ok? Como lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, hasta aquí esta segunda videoclase. Nos vemos